Bueno, hoy vamos a hablar del diccionario de datos, que no es más que otro formato, otra herramienta que se ha definido con el fin de que nuestro análisis y nuestra construcción de la base de datos sea más estandarizada, esté como más explicada y pues a la hora de implementarla pues sea mucho más fácil. El diccionario de datos no es más que un archivo en Word donde se especifican cada uno de los tipos de datos y las características de estos. Igual arrancamos por ejemplo con el nombre de la base de datos, que en este caso sería producción, y una pequeña descripción de lo que va a ser esa base de datos. Pues para esto ya hemos hecho un modelo entidad relación, en el cual consta de algunas tablas. Acá por ejemplo tenemos algo para controlar un modelo relacional para controlar la producción de una empresa. Este ejercicio también fue desarrollado con el fin de que los aprendices pues identificarán algunos errores al momento de la implementación. Por ejemplo, acá nos hacen falta las dos llaves foráneas, y acá nos hace falta la llave principal, especificar qué atributo va a ser mi llave principal. Entonces, en base a este modelo es que vamos a hacer nuestro diccionario de datos. Entonces vamos a arrancar con una pequeña descripción de lo que es la base de datos, para qué la estamos creando. Acá tenemos una pequeña descripción de mi base de datos. Esta base de datos será la encargada de almacenar la diferente información sobre materiales, empleados, máquinas y los procesos en los cuales estos participan para transformar la materia prima en productos terminados que serán comercializados. Listos. Cuenta con las siguientes tablas. Entonces acá colocamos mi tabla persona y también una breve descripción de qué función va a cumplir esta tabla en la base de datos. Es una descripción muy breve. Dice que esta tabla almacenará la información de los diferentes empleados que maneja la empresa. Entonces vamos a hacer ahora la descripción de esa tabla. Para eso me he apoyado acá en un archivo de Excel donde encuentro una descripción de esta tabla. Entonces vamos a copiarla, vamos a colocarle de pronto un borde. Eso copiamos y lo pegamos en nuestro archivo de Word. Vamos a tratar de ajustarle el tamaño y la letra. Listo, acá ya tenemos nuestra tabla persona. Vamos a colocar el título en negrilla, y cada uno de los campos que la conforman está muy relacionada con mi imagen, ¿cierto? Tienen que ser muy similares, o perdón, tienen que ser exactos, tienen que ser los mismos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a nombrar las diferentes columnas, su tipo de dato, si es llave, bien sea llave primaria o llave foránea, si es autoincremental en el caso de que sea identity, si es obligatoria o opcional, si es única, si tiene un valor por defecto, si es en el caso de que sea un campo numérico, un número con signo o sin signo. En este caso estamos diciendo que es un signet. Si es binario, esto aplica para los campos tipo varchar o char, significa que acepte o diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y si va a tener esta característica zero file, que no es más que rellene los campos vacíos, los espacios restantes del campo con campo numérico con ceros a la izquierda. Entonces nuestro primer campo era identificación. Dijimos que iba a ser begin, llave primaria, es obligatorio y es un entero sin signos, o sea positivo. El tipo de documento es un varchar de 4, es obligatorio y por defecto se va a asignar el campo cédula, y tiene una restricción que puede ser tarjeta de identidad, registro civil, cédula de extranjería o cédula de ciudadanía. Esta es una forma de especificar las restricciones. Otra forma es como está aquí abajo para el caso del género. Nuestro siguiente atributo serían los nombres. Nombres y apellidos, los dos son varchar, son obligatorios. Vamos a decir que tengan la restricción de que sean binarios, es decir, que nos diferencien, entre mayúsculas y minúsculas. Siguiente campo, varchar de 40, obligatorio, la dirección debe ser única.
El género es un char, o sea una sola letra, es obligatorio y tiene la restricción que vamos a manejar F para femenino y M para masculino. Este es otro tipo que podemos manejar para las restricciones que de pronto pueden ser más fácil de entender. El email, un varchar de 40, not null, o sea obligatorio, también es único. El teléfono tenemos que es un begin, lo podemos manejar también como un varchar si de pronto queremos manejar las extensiones. Es único y es un entero positivo, o sea solo números positivos, un segment. El estado de la persona, que es un char, es not null, o sea obligatorio. Por defecto vamos a manejar el estado A y los estados válidos son activo, inactivo y suspendido. Ahora vamos a implementar nuestra base de datos o el código para crear esta base de datos. Para esto pues abrimos alguna de las herramientas que nos permitan por medio de código crear nuestra base de datos, bien sea el MySQL Query Browser, o acá entramos a PHP Admin, esperamos un momento que cargue y en la parte de SQL pues ejecutamos nuestro código. Yo voy a trabajar sobre el MySQL Query Browser. Ya tengo por acá el código que nos permite crear esta tabla con las restricciones especificadas en el diccionario de datos. Una vez entremos al MySQL Query Browser, pues lo primero que debemos hacer es abrir archivo, generar un nuevo script, que es la pestañita o la opción que nos permite escribir código. En este caso pues ya tengo acá el código para crear nuestra tabla persona. Lo que vamos a hacer es tratar de ajustar acá nuestro diccionario de datos para ir comparándolo. Bueno, digamos que así. Entonces nos dice que la identificación es begin, es llave primaria, es obligatoria y es sin signo. Entonces identificación begin sin signo, llave primaria. Tipo de documento nos dice que es varchar de 4, obligatorio, que tiene un valor por defecto, que es la cédula de ciudadanía. Acá nos dice que tiene una restricción. Yo lo que he hecho es agregado esa restricción aquí al final. Entonces una vez tengo todos los atributos, agrego una constraint, una restricción que la voy a llamar validar tipo de documento, que por medio del check le digo que verifique que el tipo de documento sea tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, o el tipo de documento sea registro civil, o el tipo de documento sea cédula de extranjería. Luego después de crear el tipo de documento vienen los nombres: varchar de 25, binario, o sea según nuestro diccionario de datos nos dice que binario, ¿cierto? Quiere decir que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Después dirección varchar de 40, not null, único, es una restricción que sea único. El género char, not null. El email varchar de 40, not null, único, o sea que no se repita. El teléfono es un begin sin signo, o sea solo acepta positivos y es único, no se puede repetir nuestro teléfono. El estado de la persona es un char, es obligatorio y por defecto vamos a decir que esa persona es activa según nuestro diccionario de datos. Por acá nos dice, quiere decir activo. Listos. Agregamos las restricciones que nos pide nuestro problema. Entonces vamos a decir que el tipo de documento, bueno, ya lo especifiqué, puede tener los valores de cédula de extranjería, registro civil, cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Esto lo especificamos o lo abreviamos para optimizar el uso de nuestra capacidad de disco en nuestro base de datos. No vamos a escribir tarjeta de identidad, sino TI, que es más corto y más, de pronto es más estandarizado. Agregamos nuestra segunda restricción, que sería validar el género. Decimos que verifique que el género esté entre femenino o masculino, y por último una tercera restricción que verifique nuestro estado, que sea activo, inactivo o suspendido.
seleccionamos, bueno, en este caso no es necesario seleccionar, no nos olvidemos de guardar y le damos ejecutar. Él nos crea nuestra persona. Lo que vamos a hacer ahora es insertar un dato. Entonces, para insertar un dato vamos a archivo New Query Tab, que nos activa una pestañita para ejecutar consultas un poco más pequeñas o consultas de tipo TML que nos permiten manipular nuestros datos. En este caso sería insert into. Hay dos opciones, la vamos a hacer como de la forma más segura. Entonces sigue el nombre de la tabla, que sería persona, y los atributos que quiero insertar. Vamos a decir que identificación, coma, tipo documento, coma, nombres, coma, estado persona. Bueno, ya tenemos acá todas las sentencias, entonces vamos a insertar en la identificación el tipo de documento, los nombres, el apellido, la dirección, el género, el email, el teléfono, el estado de la persona. Ahora siguen nuestros valores que yo quiero insertar como tal. Entonces vamos a registrar a 111.44.20, coma, el tipo de documento, apóstrofes, vamos a decir que es una, no sé, TI. Luego vamos a decir que nuestros nombres, apóstrofes, abrimos, cerramos, Pedro Pablo, perdón, tengo las mayúsculas activadas, aunque podríamos hacerlo a ver si nos toma nos valía la parte de binarios. Entonces vamos a hacerlo lo contrario. Pedro Pablo. Entonces vamos a dejar las primeras en mayúsculas para validar la restricción binaria. Los apellidos, Pérez, Páez, sigue nuestra dirección. Vamos a decir que es diagonal 182, número 2071. Sigue nuestro género, entonces vamos a especificar que es género masculino. Nuestro email, entonces mi correo personal @gmail.com, coma, el teléfono 355474, coma, el estado de la persona, vamos a decir que está activo. Entonces vamos a seleccionar nuestra instrucción y le vamos a dar a ejecutar a ver qué errores nos genera. Nos ha afectado una fila, acá nos dicen. Vamos a hacer nuestra siguiente sentencia, que es consultar nuestros datos. Entonces select asterisco from la tabla persona, y correcto, nos muestra la información que nosotros acabamos de ingresar. Listos. Después de esto, lo que vamos a hacer es crear nuestro procedimiento almacenado que nos permita ingresar datos a nuestra tabla persona de una manera más segura. Lo voy a hacer aquí seguida. Entonces, para eso creamos el procedimiento create procedure, SP de store procedure o PA de procedimiento almacenado. Se sugiere que siempre estén esas dos letras especificando que es un procedimiento almacenado y la función que va a desempeñar, ingresar persona. Abrimos paréntesis y nuestros parámetros de entrada, el ID, que es de tipo begin, de tipo entrada también, nuestro tipo de documento, que es tipo varchar, de tamaño 4, sigue un parámetro de entrada que van a ser nuestros nombres, yo les estoy abreviando también, de varchar, tamaño 25, coma, un parámetro de entrada que van a ser nuestros apellidos, varchar de 25, coma,
Entonces agregamos la dirección, guión bajo dirección, que es un varchar de 40, guión bajo género o gen, que es un char. El guión bajo simplemente es para diferenciar los que son los parámetros de mi procedimiento. No hay ningún lío si los nombro igual que los atributos de la tabla, pero simplemente para diferenciarlos, que son los parámetros del procedimiento almacenado, yo los nombro con el guión bajo. Luego del género sigue un parámetro de entrada que sería nuestro email. Yo lo estoy abreviando con guión bajo. Entonces agregamos luego el tipo de dato varchar y el tamaño de ese varchar 40, el cual debe ser debe ser una medida, un tamaño razonable que nos permita almacenar todos los correos y que no ocupe mucho espacio en memoria. Luego sigue otro parámetro de entrada que sería nuestro teléfono, que es un begin, y por último nuestro último parámetro sería, perdón por la redundancia, nuestro estado, que es un char. Acá no debemos especificar los tipos de datos, ya que el procedimiento almacenado lo único que hace es recibir una información y en este caso ingresarla a la base de datos, y en la tabla se encarga de verificar que los datos recibidos cumplan con los diferentes tipos de datos. Muy bien, iniciamos nuestro procedimiento. Antes de iniciar nuestro procedimiento debemos haber cambiado el delimitador. Vamos a utilizar el doble slash para que cuando él encuentre punto y coma nos permita seguir ejecutando el código. Él se va a detener o va a compilar el código simplemente hasta cuando encuentre un doble slash. En este caso mi procedimiento almacenado lo estoy creando o lo estoy programando para, la idea es que inserte datos. Entonces voy a tomarme por acá esta instrucción insert, que ya la probamos, está funcionando, y la idea es que nos inserte datos, pero nosotros no podemos dejarle estos valores, sí estos atributos, pero no estos valores, ya que nuestro procedimiento almacenado siempre intentaría registrar a esta persona, Pedro Pablo Pérez Páez. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar del 111.44.20 vamos a decirle que nos inserte guión bajo ID, que es la variable, nuestro parámetro. En lugar de TI vamos a decirle que nos inserte guión bajo tipo documento, en lugar del nombre guión bajo NB, en lugar de los apellidos guión bajo AP. Tenemos que tener mucho cuidado que los nombres de nuestros atributos, de nuestros parámetros, coincidan, o de lo contrario nos va a generar error. Guión bajo dir, guión bajo teléfono, y por último guión bajo ST, sería el estado de nuestra persona. Cerramos, finalizamos nuestro procedimiento almacenado. Este es un procedimiento muy sencillo, como su nombre lo indica, simplemente es que nos inserte las personas, no hacemos ninguna validación. Más adelante veremos unos procedimientos más complejos. Y volvemos a nuestro delimitador, el punto y coma. Ahora bien, vamos a seleccionarlo y vamos a ejecutar solo el código de nuestro procedimiento. Le decimos continuar, no ejecutar, porque él nos tomaría todo el código, sino continuar, y acá nos inserta nuestra persona. ¿Cómo probamos ese procedimiento? Entonces ya la instrucción para probar, para insertar datos, una vez tengo el procedimiento, no es este insert, sino que vamos a creemos por aquí otro new script tab, query tab, pegamos nuestro insert, cambiamos aquí unas cositas, vamos al procedimiento call sp-insertar persona, abrimos paréntesis y le asignamos los valores que yo quiero insertar. En este caso lo que voy a hacer es que voy a insertar a otro Pedro Pablo Pérez, pero con un número diferente, 111.44.25. Lo copio, lo ejecuto, lo ejecutamos,
Me dice que el procedimiento de insertar persona no existe. Verificamos, perdón, es ingresar. Lo ejecutamos y me dice que, bueno, hay una entrada duplicada para la dirección, entonces vamos a cambiar esa dirección porque nuestra restricción no nos permite la misma dirección, diagonal 182.20.71. Vamos a cambiar también el teléfono, vamos a colocarle acá un 1 y el correo, mi correo personal 1@gmail.com. ejecutamos y nos dice que se ejecutó de manera exitosa. Seleccionamos y nos deben aparecer las dos personas. Listos, una vez tengo mi procedimiento, pues lo que voy a hacer es crear una vista. ¿Qué es una vista? Pues es una instrucción de código SQL que nos permite consultar ciertos parámetros y que se almacena, o ciertos atributos, o ciertos atributos, cierta información bajo ciertas condiciones, pero que está almacenada en el motor de base de datos o en el sistema gestor de base de datos, en este caso MySQL. Entonces voy a hacer una vista que se llame consultar información básica. Y voy a decir as, entonces voy a decirle que me traiga select la identificación, coma, el tipo de documento, coma, los nombres, coma, los apellidos y digamos que el email from persona, pero voy a colocarle aquí una restricción, el estado sea igual a punto y coma. Este código lo que hace es que va a crear una vista que me trae la información básica de la persona. Vamos a corregirlo aquí, de la persona activa. Información, consultar información básica, persona activa aquí. Bueno, de pronto quizás el nombre me quedó un poco extenso, pero el nombre de la vista debe dar claridad, ser bien preciso sobre la función que cumple. Entonces vamos a ejecutarla. Bueno, antes de ejecutarla me doy cuenta que aquí no se llama estado sino estado bajo persona. Listos, la vamos a seleccionar y le vamos a decir continuar. Listo, acá está la vista. Cuando yo la quiera utilizar, lo que debo hacer es acá, por ejemplo, select asterisco from. Bueno, el nombre está un poquito extenso, entonces voy a copiármelo de acá. Y esta vista lo que me hace es crear una tabla con esta información, una tabla, llamémosla así, temporal, en la cual yo no puedo ni manipular esa información, simplemente la puedo pues visualizar. Entonces la vista me trae la identificación, el tipo de documento, el nombre, el apellido, el email de esa persona. Bien, generalmente las vistas lo que buscan es hacer consultas multitabla, y al generar esas consultas multitabla es posible que coincidan, por ejemplo, los dos nombres de dos atributos, que en la tabla persona y en la tabla puesto existe un atributo, las dos tablas que se llamen nombres o nombre. Entonces las vistas también nos permiten, pues como toda sentencia, colocarle, no sé, un alias, un apodo a la columna, al atributo. Entonces vamos a decirle que este se va a llamar, por ejemplo, ID, acá se va a llamar as, no sé, tipo, el nombre se va a llamar as nombre persona, los apellidos se van a llamar apellidos y el email lo vamos a llamar as correo.
que es lo que me le da primero en mayúsculas, pues obviamente ya tengo que haber borrado la vista. Le doy clic derecho, drop view, seleccionamos y ejecutamos. No sé por acá que dice continuar, nos creamos la vista. Entonces copiamos el nombre, abrimos una nueva tab y decimos select asterisco from y nos arrojará nuestros datos con los nuevos alias que le colocamos. Es importante tener en cuenta que sobre esta vista podemos hacer los diferentes parámetros o consultar por diferentes criterios. Por ejemplo, también hacer uso de la restricción where, donde tipo sea menor, o sea, perdón, igual, se me ocurre, a punto y coma. Nos vamos, le decimos ejecutar y él nos va a limpiar, ¿no?, los la búsqueda, porque pues no coincide ningún documento con ese tipo de documento con ese parámetro. Es importante tener en cuenta que cuando yo hago una búsqueda con alguna restricción o con la cláusula where sobre una vista, debo referirme no a los nombres que tenía anteriormente mi campo, por ejemplo tipo documento, sino a los nombres que están en la vista tipo. Nosotros miramos en nuestra vista y aquí están los diferentes nombres. Bien, más adelante explicaremos en un video de pronto algunos procedimientos almacenados más complejos, lo mismo unas vistas más complejas, y la idea es que implementemos nuestro diccionario de datos para todo nuestro modelo, sus vistas, sus procedimientos almacenados, y en el próximo video estaremos explicando en qué consiste un disparador o un trigger y cómo es su sintaxis, cuándo lo podemos utilizar. Por ahora tenemos que generar nuestro diccionario de datos para este modelo, implementar este modelo, y eso sería todo. Gracias.